Manejo del conflicto. El manejo del conflicto es un proceso en el que se gestiona un desacuerdo entre varias partes con el propósito de minimizar el impacto negativo del problema, aliviar la tensión entre los involucrados y alcanzar un acuerdo satisfactorio. El principal beneficio del manejo de conflictos consiste en que los individuos logren vincularse, reflexionar, entender el quehacer del otro, mejoran su rendimiento, aumentan la productividad, generan lealtad y evita la fuga de talentos dentro de las organizaciones a las que pertenecen. Etapas del conflicto. Existen diversas ópticas, posiciones y formas de abordarlo. Iniciaré con una teoría basada en 5 estilos de resolución de conflictos: competición, colaboración, compromiso, evitación y acomodación. Cada estilo tiene sus propias etapas y estrategias para resolver el conflicto. Friedrich Glass, que propuso una teoría basada en 9 etapas del conflicto, que van desde la etapa de tensión hasta la de violencia abierta. Cada etapa requiere de una estrategia específica para ser resuelta, y si no se resuelve adecuadamente, el conflicto puede llegar a ser destructivo. Estas son solo algunas de las teorías sobre las etapas del conflicto, propuestas por diferentes autores. Cada teoría tiene sus propias fortalezas y debilidades, pero todas coinciden en que el conflicto es un proceso dinámico que puede ser abordado de diferentes maneras. Mecanismos para la resolución de conflictos. La negociación. Este es un procedimiento autocompositivo de resolución de conflictos, en el cual las partes actúan directamente sin la intervención de terceros que funjan como mediadores o interlocutores entre quienes tienen diferencias. La mediación se destaca porque las personas que sirven como mediadoras no tienen que ser abogados o profesionales del derecho, ni tener ninguna formación académica especial. Pueden llevar a cabo esta función todo tipo de personas. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual 2 o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado. El arbitraje, como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa. Y por último, la amigable composición, que es transaccional, porque se expide de una decisión que es firmada por el amigable componedor y las partes. La negociación es el proceso de resolver una disputa o un conflicto de forma permanente, atendiendo las necesidades de cada parte y atendiendo adecuadamente sus intereses para que estén satisfechos con el resultado, sin dejar de lado lo que más le convengan a las partes que están relacionadas con el conflicto que se tiene que abordar y se tiene que solucionar. Es importante uno como líder que se pueda poner el ejemplo y desarrollar habilidades que te permitan abordar conflictos de manera efectiva. Y es importante también tener en cuenta los siguientes puntos: tener la mayor cantidad de información sobre el conflicto, ya que es fundamental
para saber qué genera el conflicto. Investigar todas las causas y las posibles soluciones que se pueden tener. Poner atención en el lenguaje corporal y la manera de hablar de la otra parte. En toda negociación se deben de tener claros los ejemplos y los objetivos y cómo los podemos lograr. También debemos identificar las fortalezas y debilidades para saber cómo manejarlas adecuadamente y que no sean un problema para poder solucionar el conflicto y así poder llegar a un acuerdo entre ambas partes y solucionar el problema que se tiene en esos momentos. Ahora continuamos con las bases para la negociación. Estas son procedimientos en el que dos o más personas que tienen intereses comunes intentan llegar a un acuerdo sobre aquellas o aquellos puntos en que no concuerdan, con la intención de resolver las diferencias y lograr un convenio beneficioso para las dos partes, así llegando a un acuerdo y respetando las ideas que cada uno tiene y quiere aportar al tema que se está tratando o al problema que se está tratando. Tener ciertos conceptos claros antes de sentarse a negociar es un paso necesario y fundamental para poder conseguir las condiciones que más convengan de la manera más efectiva posible. Es importante también pensar en el máximo que estamos dispuestos a solicitar y en el mínimo que estamos dispuestos a aceptar en cada una de las variables de negociación que se van a tratar. También es necesario contar con diferentes propuestas para presentar en una negociación, para que ésta avance de manera satisfactoria. También debemos reforzar las emociones positivas como la empatía o la seguridad en lo que estamos diciendo y decidiendo. Y por último, es recomendable plantear por escrito lo acordado y firmar el documento para evitar futuros problemas. Ahora entraremos a un subtema del tema principal, que es la negociación, que es el proceso para la negociación exitosa. Este subtema es muy importante, ya que esto nos puede llevar a una negociación exitosa y conocernos a nosotros mismos como buenos negociadores. Negociar es una herramienta que empuja al éxito y la expansión de los negocios y por lo tanto es un elemento básico que cualquier emprendedor, gerente o director de una empresa debe saber hacer. Es la clave para obtener beneficios que fortalecen el mercado y las finanzas de cualquier negocio. Depende de los elementos como las habilidades para entablar una interacción personal con otra persona de creencias distintas y contexto distinto, y el llevar un buen proceso de negociación. Esto dependerá de atender las necesidades e intereses de ambas partes, pactar compromisos reales que sabes que realmente podremos cumplir, ser transparente en las propuestas, acuerdos y contratos que queremos lograr. Se debe definir lo que queremos conseguir y cómo lo pretendemos conseguir con dichos beneficios, ya que es importante identificar las fortalezas
y debilidades de la empresa para saber cómo aprovechar al máximo las primeras y poder sobrepasar a las segundas. Ahora pasaremos con las formas eficientes del manejo del conflicto. El manejo de conflictos trae grandes beneficios, tanto a sus directivos como a los empleados. Su resolución implica mejorar el trato interpersonal, aumentar la productividad y lograr cambios positivos. Los conflictos son discusiones dentro del área de trabajo, entre dos o más personas. Esta es una consecuencia lógica de la gran cantidad de horas diarias que se comparten con nuestros compañeros de trabajo. La persona es posible que se encuentren en diversas áreas de conflictos. Es necesario priorizar cuál es la más importante para cada parte y sus consecuencias, y así hasta acabar con el conflicto que hay entre ellos. El objetivo es encontrar las respuestas para lograr solucionar los conflictos laborales. Es necesario también evitar e incitar a que esos se hagan más grandes. También se debe conceder un buen trato a las partes implicadas en la disputa. Evitar señalar a un culpable y enfocarse en cómo resolver el problema en el que nos encontramos. Ahora entramos al último tema de este video, que es la negociación en diferentes contextos sociales. Un conjunto social es un conjunto de circunstancias que enmarcan una situación que afecta a uno o varios individuos. Un ejemplo es la escuela, ya que es una forma de resolución de conflictos que en un sentido amplio se encuentra relacionada con una formación integral del alumno y la educación en valores. Entramos en el ámbito familiar. Es un proceso que implica la comunicación y el intercambio de ideas que se tienen como finalidad la resolución de una problemática, específicamente en el ámbito familiar. En el ámbito laboral, es un proceso mediante el cual dos o más partes se reúnen para discutir o establecer un contrato para llevar una buena relación laboral. Esta se puede definir como el proceso de interacción directa entre dos o más partes que tratan de llegar a un acuerdo que permita resolver o gestionar un conflicto existente entre ellas, ya que es una relación de trabajo, resolver diferencias, estructurar un plan de trabajo, entre otras actividades.